Y estábamos en vivo el pasado viernes cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos le daba a Donald Trump, sin duda, la mayor bofetada, el mayor golpe que sufrió desde el 20 de enero del año pasado, cuando regresaba a la presidencia empoderado. Y es el golpe por el cual quedaron invalidados sus principales aranceles globales, esos aranceles que desde abril, el día de la liberación, así lo había bautizado, fue viendo país por país, 15%, 20%, 30%, 10%, y básicamente conmoviendo el orden comercial global con esas medidas. Bueno, un fallo que, como te contábamos aquí, invalidaba la interpretación que había hecho Trump de la ley de poderes de emergencia, básicamente una ley del año 77, si no estoy equivocado, que le entrega poderes especiales en materia económica al presidente en nombre de atender a una situación de emergencia. Pero claro, ¿qué le decían los jueces de la Corte? ¿Qué dijeron? Por lo menos 6 de los 3, la mayoría que votó, dijo no, en ningún momento esa ley habla de aranceles, con lo cual no puede utilizarse esto para aplicar aranceles discrecionalmente, considerando que supone pasar por alto al Congreso, que es quien debe aplicar los aranceles. Bueno, lo que estamos viendo ahora es un Trump en guerra con la Corte Suprema, un Trump desafiando a la Corte Suprema, admitiendo que esos aranceles, tal cual habían sido aplicados desde abril, no van a estar más vigentes, pero que los van a venir a reemplazar otros, y que está decidido, insisto, a ir a fondo contra la Corte. Mirá el mensaje que publicaba esta mañana, el tono en el cual le hablaba a la Corte Suprema, que hasta ahora le tenía bastante cariño Trump porque venía siendo muy favorable en muchas iniciativas. La Corte Suprema, voy a escribirlo en minúscula por un tiempo, por la completa falta de respeto que representa, accidentalmente y sin buscarlo, me dio a mí como presidente de los Estados Unidos muchos más poderes y fuerza de lo que tenía antes de su ridículo, estúpido y muy internacionalmente divisivo fallo. Por un lado, ahora puedo utilizar licencias para hacer cosas terribles a otros países. Atención con esto, puedo utilizar licencias para hacer cosas terribles a otros países, especialmente aquellos que han estado estafando y saqueando a los Estados Unidos por décadas. Pero, incomprensiblemente, de acuerdo con la sentencia, no puedo aplicarles un costo por esas licencias. Pero todas las licencias tienen justamente un arancel. ¿Por qué Estados Unidos no puede hacerlo? Si usted tiene una licencia, tiene un arancel. Bueno, y dice un poquito más abajo en este mismo mensaje que en definitiva va a seguir a fondo buscando mantener la política comercial tal cual está. ¿Qué había dicho ayer Donald Trump? Digamos, cuando ya habían pasado 48 horas del fallo. Bueno, ayer había anunciado la primera respuesta, es decir, quedaron caídos todos los aranceles, que para muchos países eran del 10%, para otros países como por ejemplo Brasil llegaban al 50% en algunos rubros, para China estaban en el orden del 30%. Aranceles, como se conoce en Estados Unidos en inglés, across the board, es decir, aranceles para todos los productos, ¿no? No eran aranceles para ciertos bienes esenciales y que están asociados a la seguridad nacional, como por ejemplo el acero y aluminio. Esos aranceles siguen vigentes, que en algunos casos son del 30%, en otros del 15%. Lo que básicamente dice la Corte que es ilegal es, invocando esa ley del año 77, aplicar arancel para cualquier bien hacia cualquier país. Bueno, entonces lo que dijo ayer Trump es ratificar lo que ya había anunciado el mismo viernes después del fallo, y es que iba a utilizar otra ley para aplicar un arancel que se creía que iba a ser del 10% y que ahora va a ser del 15%, pero con un detalle: es del 15% para todo el mundo. Es una ley que no le permite discriminar entre países aliados y países rivales, lo cual ya de por sí es un problema. Entonces veamos este mensaje, porque lo que anunciaba ayer era en definitiva que subía ese arancel, basado en una revisión pormenorizada, detallada y completa del ridículo,
pobremente escrito y extraordinariamente antiestadounidense fallo sobre los aranceles sancionado ayer por el viernes, después de muchos meses de contemplación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que esta declaración que voy a hacer ahora sirva para representar que yo, como presidente de los Estados Unidos, voy con efecto inmediato a elevar el 10% de arancel global sobre los países, muchos de los cuales han estado saqueando a los Estados Unidos por décadas sin retribución, a el máximo permitido y legalmente testeado 15%. Durante los próximos meses, la administración Trump va a determinar y a establecer los nuevos aranceles que sean legales y permitidos, que van a continuar nuestro proceso extraordinario de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. El mensaje que publicaba el presidente Donald Trump. ¿Y a qué alude esto? En concreto, la Ley de Poderes de Emergencia de 1977 no le sirve más a Trump, se la invalidó la Corte. ¿Qué significa? Que todos esos aranceles cayeron, con lo cual él necesita ahora ir creando nuevos aranceles. Lo que pasa es que tiene que utilizar otras leyes para justificarlos, para justificar por qué no va vía Congreso. Concretamente, ahora lo que está utilizando es la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite por 150 días aplicar un arancel para todo el mundo justamente de hasta 15%. Cualquier otro tipo de arancel, es decir, un arancel que ya discrimine, que le permite a unos sí y a otros no, o a unos más altos y a otros más bajos, porque esta ley no se lo permite, se puede sí. Pero, por ejemplo, ahí tenés la sección 232 de la Ley de Expansión de 1962, la sección 301 también de la Ley Comercial de 1974, por prácticas injustificables o por seguridad nacional. Todas esas leyes requieren un estudio previo, son más engorrosas, tienen mucho más burocracia, por eso Trump no había querido apelar a ellas, porque él quería impacto rápido y de corto plazo. Y por eso en su crítica inicial a la Corte, lo que él quiere demostrar es que él no perdió poder, porque el temor que tiene Trump es que ahora él se sienta a negociar con otro país, lo amenaza con aranceles y el otro país dice: para, pero vos podés efectivamente aplicarme estos aranceles con los que me estás amenazando. Este es el problema con el que se está enfrentando Donald Trump, un problema que puede mermar su capacidad de presión geopolítica. Vamos a ver en un mapa cómo queda hoy la ecuación después de este fallo de la Corte y después de estos nuevos aranceles anunciados. Porque lo que vas a ver es que hay ganadores y perdedores y que salió todo al revés en este punto. Los países que están pintados en verde son los ganadores. Los países que ven reducidos los aranceles que van a tener que pagar sus productos para entrar al mercado estadounidense porque estaban por encima del 15%. Entonces tenés a Brasil que llegaba al 50%, Canadá y México estaban en el orden del 30%, China estaba en 30%, India en algunos casos estaba en 30%, en otros en 50%, Sudáfrica también, Libia, Irak. Todos esos países ahora ven reducido drásticamente al 15% el arancel. ¿Y cuáles son los perdedores? Todos los países que habían recibido aranceles más bajos y sobre todo aquellos que habían firmado acuerdos comerciales. Entonces ahí tenés, por ejemplo, a la Argentina. La Argentina, que tenía 10% de arancel, ahora va a tener que pagar 15%. Y además Argentina había firmado un acuerdo comercial por lo cual se eximía del pago de aranceles o del arancel global a una serie de productos que evidentemente ahora van a tener que pagarlo. Entonces ahora hay toda una duda y es: ¿están vigentes esos acuerdos comerciales que aplicó Estados Unidos o no? Bueno, después están los países como la Unión Europea que quedaron empatados con 15% de arancel. Pero claro, muchos dicen: pará, pero a mí el arancel del 10% o del 15% me puede servir porque hay otros países que tienen que pagar 30%. Ahora, un arancel del 15%, si mi competidor también paga 15%, ya no es un buen acuerdo. Entonces yo voy a cumplir lo que me comprometí. Muchos en Europa están diciendo en este momento: no hagamos las concesiones que dijimos que íbamos a hacer para que nos baje a 15% el arancel. ¿Sí? Igual van a estar todos en 15%. Esto, insisto, tiene muchas ramificaciones. Lo que va a tener que hacer la administración Trump es tratar de rápidamente volver a imponer otros aranceles, si no, va a perder mucho poder de negociación y esto va a dejar muy debilitada la posición internacional de Donald Trump. A todo esto,
hay que leer el último mensaje que publica Trump, que es justamente un mensaje a todos los demás países que hoy se están dudando sobre qué hacer con los acuerdos alcanzados con Trump. Cualquier país que quiera jugar juegos o hacerse el gracioso, podríamos decir también hablando en argentino, con la ridícula decisión que tomó la Corte Suprema, especialmente aquellos que, una vez más, han saqueado a los Estados Unidos durante años, incluso durante décadas, van a recibir un arancel mucho mayor o peor que lo que hayan aceptado recientemente. Así que estén atentos. Muchas gracias por su atención en este asunto. Bueno, cuidado con lo que se viene. Va a tener que trabajar contra reloj la administración Trump para encontrar otra vía para volver a hacer una discriminación entre distintos países. Si no, el poder de fuego de Trump en la escena internacional va a verse dramáticamente disminuido. Por eso también el encargado comercial de Trump, Jamieson Greer, en una entrevista que dio este fin de semana, trató de plantear que de un modo u otro las cosas no van a cambiar y que va a seguir todo igual que antes de este fallo. Escúchalo. The 15% tariffs, of course, will expire at the end of July. That's about 3 months before the midterms. So what does President Trump do at the end of that period with midterms looming that have to be on his mind? He comes out and extends it. He comes out and announces more. This is not popular with the American people. In our latest poll, 2/3 of Americans are not happy with the tariffs. Well, the president's been campaigning on tariffs and protecting American industry for many years, and he does what he says. He delivers on his promises, and so the policy hasn't changed. The legal tool to implement it, that might change, but the policy hasn't changed, and so we're aiming for continuity. There's a 15% tariff now. It's roughly equivalent to the types of tariffs that we had in place under IEEPA. As this tool expires, I'm going to be conducting Section 301 investigations. The Commerce Department has existing tariffs under Section 232. A lot of tariffs are still in place. The reality is we want to maintain the policy we have as much continuity as possible, make sure that business understands this is the direction we've been going. We're going to continue going this way. And there's been a through line to President Trump, Biden, and President Trump again that we're going to have tariffs. We'll have tariffs on China. We'll protect U.S. industry. It's actually not as big a change as people might think that it is. Es un mensaje que busca de alguna forma dar tranquilidad, dar certidumbre. Es lo que menos hay en este momento. Hay muchas personas que están muy inquietas y muchos importadores que están diciendo, bueno, pero yo pagué un montón de aranceles que eran ilegales, que ahora el Estado me devuelva el dinero por esos aranceles que pagué. Por eso me parece que vamos a seguir viendo una gran batalla judicial por delante en Estados Unidos respecto de los viejos y de los nuevos aranceles que imponga la administración Trump. Es un fallo que ha generado un movimiento sísmico que lo vamos a sentir, me parece, durante bastante tiempo.